Seguimos en la serie de Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos del 16 al 24, en la cual empieza estos versículos diciendo: estad siempre gozosos, en el cual nos está diciendo y nos está invitando a que los hijos de Dios verdaderamente tenemos que ser felices. Y para ser felices hay una serie de pasos que nos enseña esta escritura. Para ello vamos a leerla, vamos al libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, y vamos a leer los versículos comprendidos entre el 16 y el 24. Dice: estad siempre gozosos, orad sin cesar, dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno. Absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Amén. Amén. Y hermanos, después de haber hablado muchas cosas buenas de parte de Dios en todos estos partes naturales de este versículo, en las que nos va enseñando, se va desglosando una serie de cosas que son buenas para nuestra vida como hijos de Dios, como creyentes, también hemos aprendido que hay muchas cosas que no debemos de hacer como creyentes. Y en esta parte en la que estamos, absteneos de toda especie de mal, creo que es la tercera parte de este versículo y la final ya. En esta última parte tenemos que reconocer que el Hijo de Dios, desde el momento que llega a ser un Hijo de Dios, de que experimenta la salvación y la vida eterna, empieza a tener una serie de enemigos. Enemigos naturales y enemigos espirituales. Enemigos naturales, nuestra propia carne. Enemigos naturales, el sistema social, político, religioso en el cual nos encontramos. Y enemigos espirituales, el adversario, el enemigo de Dios, Satanás y sus ángeles caídos, que no están contentos con que nosotros hayamos venido al reino de Dios. Porque el que está en Cristo nueva criatura es, dice la palabra de Dios, las cosas viejas pasaron, he aquí, a partir de ese momento, todas son hechas nuevas para la gloria de Dios Padre. Y tenemos que saber que tenemos un enemigo, aunque muchas veces no lo veamos, no lo sintamos, pero tenemos que saber que Él está ahí. Y quiere intentar destruir al que es un hijo de Dios. Mira, vamos a apoyar lo que estoy diciendo con la escritura, ¿vale? Porque si no son simplemente palabras. Colosenses capítulo 1, versículos del 21 al 22, si queréis lo apuntáis, no que lo busquéis, yo lo tengo todo escrito aquí, dice: y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. ¿Qué éramos tú y yo antes de conocer a Dios? Buenas personas. No dice eso la palabra de Dios. Quítate eso de la mente. No eras bueno. No eras bueno. Y si es tu primera vez que vienes aquí y te consideras una persona buena, mira, la palabra de Dios te dice que no eres bueno, que eres un pecador y que necesitas reconciliarte con Dios. Es así de fácil. Pero también la palabra de Dios te dice: hoy es día de buenas nuevas, hoy es día aceptable, acércate a Dios, acércate a Jesús, reconócelo en tu vida y serás salvo. Pide perdón por tus pecados y Él vendrá para reconciliarte con Dios. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Que tú y yo, antes de conocer a Dios, no éramos buenas personas, no buscábamos ni incluso a Dios. Algunas veces decimos: sí, yo ya tenía intereses, mi propia familia iba a la iglesia católica, hacía misas por cuando se moría una persona. Yo recuerdo de que hicimos un par de misas, de que hicimos la comunión, la confirmación, etcétera, etcétera. Pero no buscábamos a Dios, estábamos metidos en un sistema político, religioso, social, que era el que conocíamos y que hacíamos por costumbre. Pero una vez se nos presentó el Evangelio, y por casualidad venimos a esta iglesia, y la gracia de Dios tocó a mi familia. Y entendió que no era la religión, sino que era el encuentro personal con Dios a través de Jesucristo como el reconciliador entre Dios y los hombres.
No hay otro reconciliador. No existen los santos intermediarios. No existe María como la intermediaria que habla a su hijo para que, por favor, hacer que éste se salve. No. La salvación es exclusivamente en Cristo Jesús. No hay ningún intermediario. Y la verdad es que nosotros que éramos enemigos de Dios, tú y yo éramos enemigos de Dios, que muchas veces no nos acordamos que aunque a pesar que seguimos pensando que éramos muy buenos, que teníamos un trasfondo religioso, espiritual, no, éramos enemigos de Dios porque la Biblia así lo dice. En un momento dado, como he dicho, Jesús vino a nuestro encuentro. No porque nos lo mereciéramos, no porque teníamos ya un trasfondo bueno, religioso, espiritual, no. Eso no sirve para nada. Jesús vino a tu encuentro y mi encuentro. ¿Por qué? No lo sabemos, la Biblia no lo dice. Pero lo que dice es que es por gracia. Es por gracia que vino a nuestro encuentro para salvarnos. Pero ¿sabes? Este enemigo que tenemos no quiere perder a ninguno de aquellos que eran sus súbditos. ¿Sabes lo que significa la palabra súbditos? Súbdito significa ciudadano. Y lo que quiere este enemigo es que nos volvamos a él y aceptemos su voluntad como antes la aceptábamos. Pero muchas veces trata con nosotros de una manera tan sibilina, tan de aquella manera, que sin que nos demos cuenta, como pasó en Edén. ¿En Edén qué pasó? Satanás cogió una serpiente, la poseyó y empezó a hablar. Una conversación apacible, delicada, con verdades a medias. Pero su fin era la muerte. No era que conociera más de Dios, no era que estuvieran mejor. El final fue la muerte y la separación de Dios. Mira, ¿sabes lo que quiere el enemigo? Él quiere que vengas a la iglesia. Y tú estarás pensando, este pastor se ha leído la olla. Bueno, no me encuentro muy bien, no sé, después juzgáis, El enemigo quiere que vengamos a la iglesia. El enemigo quiere que diezmemos. El enemigo quiere cultos llenos de emociones, con cánticos que nos hagan llorar. ¿Sabes? Que según qué acordes que toques en un instrumento, puede tocar las fibras más sensibles de tu mente. Eso se llama manipulación, pero se puede hacer. ¿Sabes? Quiere hacernos que sintamos a veces cosas increíbles, que colaboremos en la iglesia, que seamos útiles, pero ella lo que no quiere. Y lo que no quiere es que escuchemos la palabra de Dios y que la palabra de Dios confronte nuestra vida. Eso sí no lo quiere. Por eso hacemos tanto énfasis desde este púlpito, hay que leer la Biblia. Porque la palabra de Dios es la que nos va a confrontar contra nosotros. Es mirarnos en un espejo y vernos en realidad como somos. Ver nuestras arrugas, ver nuestras canas, ver nuestra flacidez. Nos vemos tal como somos y decimos, pues si yo hace 10 días no tenía barba, tenía toda negra, mis ojos no tenían bolsas, pero ahora todo ha cambiado. Y necesitamos mirarnos en ese espejo que es la palabra de Dios. Y para ello hay que leer la palabra de Dios. No puedes venir a la iglesia un domingo y querer llenarte de la palabra de Dios, querer salir transformado, querer que los cánticos toquen tus fibras más íntimas. Nada de eso sirve si tú no te apoyas en la palabra de Dios. Nada sirve. Nada sirve. Y lo que tampoco quiere es que tú y yo nos volvamos a Dios con todo nuestro corazón. Él quiere cristianos tibios, cristianos que sean incapaces de orar, incapaces de leer la Biblia, incapaces de con su cónyuge leer la Biblia y orar juntos, incapaces de buscar a Dios. Bueno, es que estamos tan ocupados, ¿verdad?
Mira, es curioso que a veces tú y yo tenemos tantos en nuestros packs privados de telefonía móvil, a veces nos vienen de regalo, que no vienen de regalo, que te lo están cobrando en el precio. Te viene Netflix, te viene Amazon Prime, ¿qué más viene? ¿Con? Disney, y etcétera, etcétera, ¿no? Y creo que y HBO sí, sí, y HBO, ¿no? Y a veces tú te pones a buscar una película para ver, te metes en HBO, no encuentras nada que te guste, te metes en Disney, no encuentras nada que te guste, te metes en Amazon Prime, no hay nada que te guste. Hermanos, ¿hay algo que nos guste? ¿No os ha pasado? Miramos 3 o 4 canales que tienen más de 200 películas y no hay nada que nos guste. Pero en cambio, perdemos ese tiempo. Yo no digo que sea malo, pero es el tiempo de buscar a Dios. Hermanos, yo creo sinceramente que estamos en unos tiempos tan difíciles y más difíciles se van a poner con la agenda 2030, que va a traer persecución, a lo mejor. Y yo no sé si vamos a estar preparados para ellos, pero yo creo que Dios quiere prepararnos para lo que venga en un futuro. No quiero meteros miedo, es que a veces a todas estas cosas le tenemos miedo. Es como el libro de Apocalipsis, ¿no? A veces he hablado con creyentes y digo, uy, yo no leo Apocalipsis, el libro de la Revelación, porque me da tanto miedo a todas esas cosas que aparecen ahí. Y yo pregunto, hermanos, ¿cómo nos puede dar miedo las cosas que salen en la palabra de Dios si son para nuestro bien? Si son para decirnos, no vas a pasar por esto. Los juicios son para aquellos que no creen en mí, pero tú estás protegido bajo el amparo de mis alas. El libro de Apocalipsis es para animar a la iglesia. Es para decir, iglesia, despierta. Por eso se empieza con 7 cartas en las cuales se está diciendo, iglesia, despierta. Iglesia de Dios, despierta. No vaya a ser quitado tu lugar. No vaya a ser que te vomite. Iglesia de Dios, despierta. Jeremías capítulo 6, versículo 16 dice, así dice el Señor, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas. Cuál sea el buen camino y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Estamos en el tiempo en el que la psicología y la psiquiatría tienen un matiz tan importante, porque la generación de hoy es súper dependiente de los fármacos que intentan aliviar el dolor del alma. Pero fíjate lo que está diciendo la palabra de Dios en este libro de Jeremías. En un tiempo de angustia, de dificultad, a un hombre que estaba hablando la palabra de Dios, el único hombre en su momento que estaba hablando la palabra de Dios, que todo el mundo lo quería muerto, y que el pobre fue fiel a su Dios. Voy a volverlo a leer. Dice el Señor, paraos en los caminos, mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Hermanos, ¿sabe lo que está diciendo? Que tantas veces tú y yo nos sentimos tan infelices. Yo recuerdo con personas que he estado, que me han dicho, es que me aburro. Yo no sé, yo en mi vida, no sé si me habré aburrido alguna vez, pero es que yo no he tenido tiempo para aburrirme. Yo no sé si tú has tenido tiempo para aburrirte, pero yo creo que cuando nos aburrimos, cuando encontramos sin sabor a la vida, tal vez nos hemos alejado de las sendas antiguas. Porque si estamos en las sendas antiguas, dice, y hallaréis descanso para vuestra alma. El alma, donde residen nuestros sentimientos, nuestras emociones.
que es lo que es atacado por este mundo y por el enemigo. Pero no acaba ahí el versículo. Fíjate cómo acaba este versículo. Mas dijeron, no andaremos. Mas el pueblo de Dios, el pueblo de Israel dijo, no andaremos. No queremos las sendas antiguas. No queremos preguntar por ellas. No hace falta que nuestra alma descanse. Hermanos, ¿seremos como el pueblo de Israel que muchas veces decimos no andaremos? Porque tenemos que volver a las sendas antiguas. Tenemos que volver a la sencillez de la palabra de Dios. Tenemos que volver a ayunar. Tenemos que volver a buscar a Dios con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas. ¿Cuándo ha sido la última vez que te has tirado de rodillas y te has puesto a clamar delante de Dios por un problema, una necesidad? Y alguien te ha dicho, ya, basta, basta. ¿Cuándo ha sido la última vez? No lo he hecho en mi vida, entonces. ¿No tendríamos que hacer eso más de alguna vez? Para que la gracia de Dios tocara nuestra vida. Segunda de Crónicas 7:14 dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Yo no sé, pero yo necesito que mi tierra sea sanada, es decir, yo necesito ser sanado de muchas cosas que sé que en mi vida no son correctas, pero necesito que Dios sane mi vida. Yo no sé si tú necesitas que Dios sane parte de tu vida, o a lo mejor estás tan ciego, porque el pecado, ¿sabes? Cuando damos opción al pecado y permitimos, como dice la palabra de Dios, esas pequeñas zorras que se van colando en la viña, pero ¿sabes? Son pequeñas, se van colando, y cuando ya está llena de zorra en la viña, ya está destrozada. Y el pecado se va metiendo así con pequeñitas cosas que intentan desboronar nuestra vida, que intentan destrozarnos, que intentan que perdamos de vista el Dios de toda gracia, el Dios de todo bien. Me da la sensación que en el tiempo de hoy esa es la realidad. Como en el tiempo de los reyes, como en el tiempo de los jueces, que se decía que cada uno hacía lo que bien le parecía. Mira lo que ha venido a hacer el enemigo, mira lo que ha venido a hacer Jesús. Juan 10:10. El ladrón es un símil con Satanás, con el enemigo. Dice, no viene sino para hurtar, matar y destruir. Mira para qué ha venido Jesús. Estate atento. Jesús ha venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Hermano, Jesús ha venido para eso. Para que nuestra cara tenga una sonrisa de que la gloria de Dios está en nosotros. Primera de Pedro, capítulo 5, versículos del 6 al 9 dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Fíjate qué importante lo que está diciendo aquí, porque creo que lo sabemos, Primera de Pedro 5, del 6 al 9 de memoria, dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él. No dice sobre los médicos, que están muy bien, que están puestos por Dios. No dice sobre los psicólogos, que están muy bien, que están puestos por Dios también, pero acude a uno que sea creyente. Fíjate lo que está diciendo. 1 Pedro 5, 6, 9. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él. ¿Sobre quién? Sobre Cristo. Hermanos, es que el secreto de tener una vida feliz es Cristo, es que no hay otra cosa, es Jesucristo, es que Jesucristo sea una realidad. Lo que pasa que nos hemos acostumbrado a vivir una vida mediocre delante de Dios. Yo el primero, hermanos, yo el primero, sinceramente, vidas mediocres delante de Dios. Porque una vida
Mediocre es una vida que dice, yo voy a la iglesia cuando quiero, yo voy a la iglesia cuando necesito, yo no voy a dar los diezmos porque estoy apurado, yo no voy a dar ninguna ofrenda tampoco porque estoy apurado, porque tengo esto, tengo lo otro, cuando esté bien ya iré, ya será el momento de ir. ¿Es Cristo, es Dios lo primero en tu vida? ¿Es Cristo y Dios lo primero en mi vida? Si no lo es, nuestras vidas son mediocres. Dios tiene que ser lo primero en nuestra vida. Y si no te gusta este mensaje, la puerta está abierta. Vete a otra iglesia en que no se predique lo que la palabra de Dios dice. ¿De verdad, hermano? Porque desde aquí no se puede dar un mensaje a gusto del consumidor. Aquí se tiene que predicar lo que la palabra de Dios dice. Y es que necesitamos a Cristo por la mañana, por la tarde y por la noche, a todas horas. Necesitamos depender de Jesucristo. Y necesitamos leer, llamar y estar apasionados por la palabra de Dios. Apasionados por Cristo, apasionados por su palabra, echando toda vuestra ansiedad sobre Cristo, porque tiene cuidado de vosotros. ¿Sabéis? Dios te mira cuando estás solo, cuando estás enfermo. Dios te mira cuando sabes que estás siendo tentado. Dios está contigo en todo momento. El Espíritu Santo mora en ti como parte de Dios, pero Dios te está observando, te está ayudando. Fíjate que dice, sed sobrios y velad. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, el cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Amén. ¿Sabes? Y la verdad, que a mí esta parte última de este texto siempre me ha sido una parte, como algo que anima mi vida. En mis momentos malos, en mis momentos difíciles, en mis crisis espirituales, cuando he llegado a esta parte que dices, sabiendo que mis padecimientos, que tus padecimientos, también los tienen otros hermanos, y en todo el mundo. Y sabéis, hay momentos tan duros en nuestras vidas. En nuestra vida hemos podido a lo mejor pasar por momentos en que tus padres no te han querido, en que te han rechazado, en que a lo mejor has subido algún abuso o alguna violación o cualquier otra cosa. Yo no sé si os estáis asustando de lo que estoy diciendo, pero en nuestra vida hemos pasado tantas cosas, cosas que solamente sabemos nosotros. Pero ¿sabes una cosa? Dios ha estado siempre ahí. Y por las cosas que hemos pasado, por esas cosas malas, que a lo mejor nadie sabe, por esas cosas difíciles, van a servir para ayudar a otros, para entender a otros. ¿Sabes? Es tan fácil juzgar al hermano que cae. Si no has caído, es muy fácil juzgar, pero cuando has caído, ya es otra cosa, dices, hay que ayudarle, hay que levantarle. Hermanos, ¿cuánto de Dios necesitamos tú y yo? Se nos ha vendido que hay una lucha constante entre el bien y el mal. ¿Verdad? ¿Esto lo habéis oído? Que hay una lucha constante entre el bien y el mal. ¿Sí? Yo lo he escuchado mucho. Pero es mentira. No la hay. No hay una lucha constante entre el bien y el mal. Dios ha vencido. ¿Sabes? Desde antes de que Dios empezara a crear, Dios ha vencido. Porque Dios es Dios. Y yo no sé si entiendes este concepto porque es un tanto profundo. Pero Dios, aún creando a sus ángeles, Dios sabía que iba a haber uno que se iba a rebelar. Dios, cuando empezó a reorganizar el mundo y creó al hombre, Él sabía que necesitaba una compañera. Para que entendiéramos que el hombre necesita una compañera. Pero le creó ayuda idónea. Y no obstante así, Dios sabía que iban a pecar. ¿Pudo Dios
no hacer nada de eso, hubiese podido, pero Dios quiso hacerlo. Y a Él sea la gloria, porque gracias a eso nosotros conocemos una de las facetas más maravillosas de Dios, que Dios es amor. Que Dios es amor. Mirad, la sentencia contra el enemigo fue dictada en una cruz, con la muerte de un inocente, con la muerte del Hijo de Dios, con la muerte de Jesucristo. Y el enemigo y todos sus seguidores están sentenciados por toda la eternidad a estar separados de la gloria de Dios. Mira, si somos hijos de Dios, no hay nada que temer. Jesús ha vencido. Jesús tiene todo el poder. Sí que es verdad que tenemos una lucha, que tenemos un enemigo, pero no hay nada que temer. Jesús ha vencido, hermanos. Jesús nos ha dejado el Espíritu Santo que está en nosotros. Fíjate, 1 Juan 4:4. Hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que en el que está en el mundo. Amén. Romanos 8:31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. ¿No decís amén? Porque, no sé, es que para mí es increíble, no sé, vosotros. Segunda de Corintios, capítulo 12, versículos de 9 al 10, dice: y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Por cuando soy débil, entonces soy fuerte. Amén. Santiago 4:7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Amén. Gloria a Dios. Mira, yo creo que el enemigo nuestro se manifiesta con diferentes nombres en la palabra de Dios. Solo vamos a tocar 3 porque tenemos que conocer a nuestro enemigo. 3 nombres vamos a tocar. Su primer nombre, Satanás, significa el acusador. Jesús en Lucas capítulo 10, versículo 18 dice: y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. ¿Y qué función tiene este enemigo, este acusador? Acusarnos. Acusarnos. Apocalipsis 12:10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzada fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios de día y de noche. Esa es su función, acusarnos. Pero por más que nos acuse, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y ya el Padre no nos ve como somos, ve a Jesucristo. Segundo nombre que encontramos, el tentador. Y su propósito es tentarnos para destruirnos. Lo hizo en Edén para intentar destruir la obra de Dios, y lo intentó con Jesús cuando fue a buscar más de Dios. Mira, en Mateo capítulo 4, versículos del 1 al 4, vamos a leer, dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Fijaos que no tan solo tuvo la osadía de tentar a Jesús, sino que quería destruirlo, quería hacer que cayera. Jesús, y fíjate que él sabe que Jesús es Dios, hecho hombre, su creador, no tuvo ningún temor, ningún respeto por intentar hacerle caer, ni aún tuvo respeto cuando se rebeló contra Dios, contra su creador. Y fíjate, en esos 40 días que Jesús estuvo ayunando, que estuvo vez tras vez, la parte más fuerte fue al último,
cuando en su forma de hombre y en su debilidad de hombre tuvo hambre. Pero ¿sabes una cosa? Jesús estaba fortalecido. Fortalecido en cuerpo, alma y espíritu. Que ante esa debilidad humana Jesús pudo responder por medio de la palabra. Por medio de la palabra. Y venció porque estaba fortalecido por la oración y por el ayuno. Hermanos, qué importante es orar, qué importante es estar fortalecidos, qué importante es que todo nuestro ser esté fortalecido por el poder y por la gloria de Dios. Qué importante, porque el enemigo va a intentar venir a por nosotros. Si fue a Jesús, ¿no va a venir por ti y por mí? No, ¿verdad? Claro que sí. Y hermanos, seguimos diciendo, el conocimiento de la palabra, la comunión con Dios, es poder para nuestras vidas. ¿Jesús necesitó ayunar y orar esos 40 días? No lo necesitaba, pero quiso enseñarnos que nosotros sí lo necesitamos. Quiso mostrarnos que es necesaria la comunión con Dios. Quiso mostrarnos que a veces es indispensable que el cuerpo sea sometido en aflicción para que Dios sea glorificado. Qué importante es lo que Jesús siempre nos enseña, ¿verdad? Tercer nombre y último. Para mí el peor de todos. Todos son peores, pero este a lo mejor es el 11. El padre de la mentira. Dice Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. El enemigo, por todos los medios, va a intentar engañarnos, va a intentar desviarnos de los caminos de Dios, va a intentar entorpecer nuestra vida. Y sabes, hermanos, tenemos que estar llenos de la palabra de Dios y conocer la palabra de Dios. La última vez que estuve aquí predicando, dije, ¿cuántas veces nos hemos leído la Biblia? No quiero saberla, ¿no? Pero ¿cuántas veces te la has leído, hijo de Dios? ¿Cuántas veces has empezado desde el Génesis y has acabado en Apocalipsis? Tal vez aunque fuera de una manera sistemática, pero aún así estás aprendiendo cosas que la palabra de Dios nos enseña. Hermanos, si tú no lees la palabra de Dios, si en tu casa no lees la palabra de Dios, si en tu casa tú no oras, tienes que preguntarte, ¿soy hijo de Dios? Yo sé que hay momentos en que todo esto no podemos hacerlo, pero esto tiene que ser algo momentáneo. Porque el que ama a Dios tiene que desear las cosas de Dios. Yo no sé si estáis de acuerdo en esta afirmación. El que ama a Dios tiene que desear las cosas de Dios, ¿verdad? Mira, hemos escuchado tantas mentiras. He intentado escribir algunas de las que en mi vida he escuchado. Tengo unas cuantas, las voy a leer. Qué bien está mi vida ahora, aunque no tenga tiempo ni para leer ni para orar. Todo me va bien, aunque no asista a la iglesia. No quiero quedarme para vestir santos. Iré al mundo, cogeré a un chico o a una chica y lo convertiré. Son cosas que hemos oído, cosas que a veces hemos dicho. Yo no sé si en esto veis la gravedad de ello. Cogeré a un chico o una chica y lo convertiré. Dejaré las cosas de Dios para mañana. Hoy ha sido un día agotador, ahora estoy muy cansado. Te mereces esto, aunque nadie más lo sepa.
Ahora es tiempo de hacer estas cosas. Cuando las tenga hechas, entonces iré a Dios y me congregaré con los santos, porque yo soy un hijo de Dios, aleluya. Mi vida siempre será así, una aflicción tras otra. No hay solución para mis problemas. Nunca encontraré a nadie, tal vez para formar un hogar. No hay chicos en la iglesia, no hay chicas en la iglesia. Me siento más solo que Laura. Siempre estaré en esta misma situación. Con el tiempo, ha pasado los años y no ha pasado nada en mi vida. ¿Qué es lo que me pasa? No prospero, siempre es lo mismo. Qué indigno me siento. Creo que soy un hijo de Dios, pero mi vida es tan indigna. Y como consecuencia de oírnos a nosotros y de escuchar al enemigo, pierdo el interés por las cosas que de verdad son importantes. Me siento a veces triste, incomprendido. Y el enemigo, ¿sabes lo que hace? A veces pone alivio momentáneo en mi vida y le creo en vez de creer a Dios. A veces me siento a sentir desesperado por la situación que vivo, porque parece que no hay solución. Y en verdad creo que no hay solución. A veces le doy vueltas y vueltas a las cosas y no dejo de pensar en ellas. Pero será tal vez que no he puesto mi confianza en Dios y tan solo le he puesto a mí mismo. Me siento solo y me cuesta dormir. Y la verdad es que tengo tantas luchas, tantos problemas, tantos interrogantes, que creo que nunca tengan respuesta en la vida. Y a veces buscamos soluciones, hermanos, donde no las están. Y en todas estas cosas que tienen sus preguntas, sus respuestas, cosas que hemos dicho, cosas por las cuales pasamos, nos olvidamos de algo muy importante. Hijo de Dios, no estás solo. Hijo de Dios, no estás solo. Dios está con nosotros. Dios siempre está con nosotros. Y además olvidamos lo que somos. Somos hijos de Dios. Adoptados en la familia de Dios. Y ahora es nuestro Padre, que nos cuida, que nos ama, que nos quiere, que nos disciplina si fuera necesario. Pero pertenecemos a la familia de Dios. No olvidemos nunca esto. Pertenecemos a la familia de Dios. Vamos a concluir, aunque me quedan 2 hojas más. Y esto puede ser terrible. Pero no olvidemos, hermanos, que somos hijos de Dios. Pensé que íbamos a concluir hoy, pero no. La próxima vez será mucho más cortito. Pero no olvides que eres un hijo de Dios y no escuches nunca las mentiras del diablo. No escuches las propias mentiras que tu carne te lanza una y otra vez. No escuches a tu mente, tráela sometida a la palabra de Dios. Trae tu mente sometida a Cristo. ¿Sabes? Porque en la mente es donde se celebran las batallas. Esas batallas que nos hacen acercarnos a Dios o alejarnos a Dios. En nuestra mente, en nuestros sentimientos, en nuestro corazón. Cuando digo mente, estoy diciendo alma y espíritu, porque no puedo separar una cosa de otro. Entonces ahí hay toda una guerra, una ebullición, en la cual si no llevamos nuestra mente y nuestra voluntad sometida a Cristo, estamos perdidos. Hermanos, necesitamos a Cristo más que nunca en nuestras vidas. Si vienes por primera vez y no tienes aparentemente idea de lo que estamos hablando, quiero decirte, acércate a Cristo. No quiero presentarte una religión, no quiero presentarte un estilo de vida. Lo que te quiero presentar es que todo hombre y toda mujer necesita a Cristo en su vida como su Salvador. Vamos a acabar con una oración. Señor, te damos gracias por poder estar en esta mañana delante de ti, Señor. Ayúdanos, Señor. Sinceramente, ayúdanos.
Porque a veces desfallecemos, a veces escuchamos al enemigo, a veces nos escuchamos a nosotros mismos, Señor, y nos abandonamos. Y tu palabra dice que todo lo podemos en ti, que tú eres nuestra fuerza. Y queremos acudir a ti, oh fuerza, oh Jesucristo, para que nos ayudes, Señor, a tener interés por ti, para que nos ayudes a tener hambre y sed de ti, Señor, para que nos ayudes a desear tu palabra, para que nos ayudes, Señor, a pasar tiempo a solas contigo. Señor, ayúdanos a sacar tiempo, Señor. Sacamos tiempo para tantas cosas, Señor, para el trabajo, para el ocio, para las amistades, para la iglesia. Señor, no queremos nada de eso. Que sí, Señor, también queremos de eso, pero sobre todo queremos, Señor, que tú seas lo primero en nuestras vidas, que nos podamos deleitar contigo, Señor, que tú seas nuestra prioridad, Señor, que tú seas, Señor, lo primero y lo último en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, Señor, llénanos de ti, Señor. Queremos poder exclamar como el salmista, que nuestra copa rebose de ti, Señor. Ayúdanos, Señor. Gracias te damos en tu nombre, Jesús. Amén.